En la W, el reporte coronel. Ahora son las 7 de la mañana, en Colombia, en Panamá, en Ecuador. En Londres, 1 de la tarde, el jubileo. ¿Qué trae hoy, Daniel, el reporte coronel? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. En entrevista con W Radio, el candidato presidencial Rodolfo Hernández habló sobre el proceso que contra él sigue la Fiscalía y afirmó, primero, que no es un proceso por corrupción, y segundo, que la Fiscalía no tiene pruebas contra él. Me da vergüenza llevarle la contraria al ingeniero, pero las dos cosas que dice son falsas. En primer lugar, el proceso contra Hernández sí es por corrupción. El delito por el que ya está imputado se llama interés indebido en la celebración de contratos y corresponde a la clasificación de delitos contra la administración pública que tanto en lo penal como en lo disciplinario se consideran hechos de corrupción. Dentro de ese mismo proceso, la Fiscalía imputó cargos a otras 5 personas por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y nuevamente interés indebido en la celebración de contratos. Entre los imputados está José Manuel Barrera, gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga durante la alcaldía de Rodolfo Hernández. El señor Barrera se allanó a cargos, es decir, aceptó haber cometido 2 de los 3 delitos por los que está imputado y está buscando un principio de oportunidad para el tercero, bajo el entendido de que contará todo lo que sabe. Vamos a hablar claro. Lo que supone el principio de oportunidad es que el gerente de la empresa de aseo declarará contra Hernández y ya lo ha hecho. En segundo lugar, de manera campante, el candidato Rodolfo Hernández aseguró en la W que la Fiscalía no tiene pruebas contra él, que todo es obra de unos vergajos que lo quieren perjudicar. Tan existen las pruebas que desde el 7 de febrero de 2020 la Fiscalía le imputó cargos ante un juez de garantías. Esos cargos están basados en evidencias y no en el propósito torvo de unos vergajos como folclóricamente lo quiere presentar el candidato Hernández. Vamos a repasar algunas de esas pruebas que fueron reveladas por la silla vacía y algunas otras a las que accedió el reporte coronel, pero antes quiero brevemente ponerlos en el contexto del caso. Hernández machaca una y otra vez que el dinero en cuestión son solo 344 millones de pesos que la empresa de aseo le pagó a un consultor llamado Jorge Alarcón y asegura que él donó su sueldo, que durante sus 4 años de alcaldía fue de 1.200 millones. Entonces, según él, ¿cuál es el sentido de quedarse con 344 cuando regalaba 1.200 millones? En primer lugar, lo uno no tiene que ver con lo otro. Que done su sueldo no lo autoriza para evadir preguntas por el manejo de los recursos públicos, cualquiera sea su cuantía. En segundo lugar, y aquí está lo más importante, detrás de la contratación del consultor, lo grande no eran los 344 millones de honorarios, sino el contrato que se desprendería de esa consultoría. ¿Cuál era el valor de ese contrato? Óiganlo bien, 570.000 millones de pesos. Un contrato por 30 años para manejar las basuras de Bucaramanga. Entonces el problema no era de 300 milloncitos, sino de 570.000 millones. ¿Quién estaba interesado en quedarse con ese contrato? Una unión temporal llamada Vitalogic, que le iba a pagar una comisión a Luis Carlos Hernández, hijo del candidato Rodolfo Hernández, por una suma cercana a 1.5 millones de dólares en un contrato de corretaje. Cuando se le paga comisión al familiar de un funcionario con posibilidad de influir o decidir una licitación, estamos hablando de una mordida, soborno o coima. El candidato Hernández ha declarado que desconocía el interés de su hijo Luis Carlos en ese negocio. Hay documentos que indican lo contrario. Pero además, Luis Carlos Hernández trabaja hoy para la campaña presidencial de su padre. Así es que bravo, bravo, lo que se dice bravo con el hijo comisionista no quedó. Existen pruebas de que Rodolfo Hernández se reunió en 2 oportunidades con quienes conformarían después la unión temporal Vitalogic. La primera de esas reuniones fue en el apartamento de Rodolfo Hernández y tuvo lugar el viernes 22 de abril de 2016. En esa reunión estuvieron José Manuel Ormaza, el ciudadano rumano Florin Bolsinski y Héctor Hernando Vaquero, quienes después
se asociarían para conformar la unión temporal Vitalogic. También estuvo en la reunión el señor Carlos Gutiérrez Pinto, encargado de las labores de lobby para conseguir el contrato. ¿Cuánto le iban a pagar a Carlos Gutiérrez Pinto por ese trabajo? De acuerdo con los documentos de la Procuraduría, que también están en poder de la Fiscalía, le darían un pago fijo de $666,000 más el 2.2% de las utilidades del negocio por 30 años. El señor Gutiérrez Pinto hizo un acuerdo con 3 personas para repartir el pago de ese lobby. El primero era Luis Carlos Hernández, el hijo de Rodolfo Hernández. El segundo era un amigo de Luis Carlos llamado Luis Andelfo Trujillo, amigo de Luis Carlos y quien ha declarado ante la Fiscalía contra Rodolfo Hernández y contra su hijo. Y el tercero era Jorge Alarcón, el mismo consultor a quien Rodolfo Hernández ayer en estos micrófonos pintó como un pobre ingeniero químico. Pues bien, del concepto del pobre ingeniero químico dependía la elaboración de los pliegos de licitación para el contrato de los 570,000 millones de pesos. Y aquí empezamos con las pruebas. El nombre del consultor Jorge Alarcón llegó a la empresa de aseo de Bucaramanga enviado por correo electrónico desde el despacho del alcalde Hernández. La secretaria ejecutiva del alcalde, Matilde Rueda Almeida, envió el correo al gerente de la EMAP, de la empresa de aseo de Bucaramanga, diciendo, comillas, buenas tardes, doctor José Manuel. Para su conocimiento y fines pertinentes, le reenvío este correo por instrucciones del ingeniero Rodolfo Hernández, cierra comillas. El correo que enviaba era del hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos Hernández, desde la cuenta de la empresa constructora del ingeniero Hernández, HG Constructora, y era la hoja de vida de Jorge Alarcón, además remitida por uno de los interesados en la licitación. Ahí no se acaban las pruebas. La Fiscalía tiene una grabación en donde Rodolfo Hernández acepta que él fue quien decidió contratar a Jorge Alarcón, el ingeniero químico que por arriba trabajaba con la empresa, para la empresa de aseo y por debajo para los licitantes futuros interesados de Vitalogic. Óiganlo, por favor. Hay responsabilidad en la contratación de me la tiene que echar a mí. Yo vi todas las hojas de vida, la mayoría dicharacheros, como están en las propuestas de los que se quieren meter en ese negocio. Yo entrevisté a ese señor, nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Y a mí me pareció que de los que llegaron ahí era el más competente. Yo quiero que juzguen a esta persona y miren la calidad de persona y la experiencia que tiene. No es un niño, tiene 70 años. Bueno, escuchen. ¿Qué tiene que hacer este señor? Llevarnos a la mejor decisión. Yo tengo esa responsabilidad. Yo después, si fracasa esto, yo no le voy a echar la culpa a usted. Me la echa la comunidad, es a mí. Y yo tomé esa determinación y la asumo aquí delante. Entonces yo le dije a José Manuel, este es el que me parece, y que cobren 700 millones para lo que nos vamos a ahorrar. Entonces, el proceso para elegir al consultor era una pura formalidad, porque ya estaba elegido por el alcalde. En la página de W Radio, ustedes podrán ver la declaración del gerente de la empresa de aseo en la que afirma, comillas, me dice el señor alcalde que quiere hablar con Jorge Alarcón, que me dirija a su apartamento ubicado en Cabecera, en el edificio Premier, piso 5 o 6, con el asesor jurídico de la EMAP, César Fontecha, y el señor Alarcón en horas de la tarde. Y esto sucedió como 8 días aproximadamente antes de la suscripción del contrato. Se hace la reunión y se nos da la directriz a mí, José Manuel Barrera Arias, y al jurídico César Fontecha por parte del señor alcalde Rodolfo Hernández de contratar al señor Alarcón. El señor Fontecha le advierte que hay que hacer un proceso de selección de acuerdo al manual. Y el alcalde dice, háganle el proceso, pero que sea seleccionado Alarcón. Cierra comillas. El concurso entonces se hizo a la medida del recomendado. Diciendo en la convocatoria que necesitaban un ingeniero químico, invitaron a participar a un ingeniero mecánico y a un ingeniero civil. Por cierto,
Los dos invitados, Álvaro Gutiérrez, el ingeniero mecánico, y Arturo Vargas, el ingeniero civil, fueron propuestos por el competidor Jorge Alarcón. Las propuestas del mecánico y el civil eran 2 paginitas desmirriadas y la de Alarcón era 11 páginas que incluía un cronograma de ejecución de la obra. Los invitados dicen que les falsificaron la firma y que ellos nunca presentaron esas propuestas. El señor Alarcón hizo el pliego para la licitación multimillonaria, pero la EMAP tuvo que bajarlo de la página de internet porque era un espanto. El pobre ingeniero químico había dejado el pliego lleno de errores en los aspectos financieros y jurídicos. Ante esto, el gerente de la empresa de aseo se quejó de la mala calidad del trabajo, pero el alcalde impidió que despidieran a Alarcón. Por esos días, en un chat, Luis Carlos Hernández, el hijo del candidato Rodolfo Hernández, reveló que su papá tenía contacto con Florín Bolsinski, el rumano socio de Vitalogic. El mensaje de Luis Carlos Hernández dice, comillas, esto se da, ya mi papá habló con Florín, ya es eso un hecho, cierra comillas. Con los pliegos cargados a favor de Vitalogic, solo hubo 2 ofertas, una que no cumplía los requisitos y la de Vitalogic que no presentó correctamente la póliza de garantía de la oferta. Pese a esto, el entonces alcalde Rodolfo Hernández quiso entregar por contratación directa y a la brava el multimillonario contrato. A los medios de comunicación de Bucaramanga les dijo, va porque va. Va porque va, por más politiquería, por más palos en la rueda, llevan 14 años sin hacer nada. Y entonces ahora, como nosotros estamos resolviendo el problema de fondo, extirpando ese cáncer del relleno sanitario, entonces ahora nos atacan por todos los lados. A pesar de todo lo que Hernández hizo, no pudo otorgarle la licitación a la empresa que tanto le interesaba a su hijo Luis Carlos. Estas son solo algunas pruebas. La Procuraduría, la Fiscalía y el reporte Coronel tienen más. El candidato Rodolfo Hernández no puede simplemente decir que no existen. Los colombianos tienen derecho a votar por quien quieran, pero también tienen el sagrado derecho a conocer estos hechos y no solo la versión interesada del imputado Rodolfo Hernández. Este fue el reporte Coronel de hoy. Muchas gracias.